Senador Gustavo Petro, detengámonos después de esta exposición de argumentos larga, donde está tratando usted de explicarle a los televidentes, a Colombia, qué hay detrás de todo esto, cuál es el debate de fondo para usted. Y vale la pena recordar unos hechos en este momento. El presidente Iván Duque aparece que en su campaña presidencial, especialmente en la segunda vuelta, aparece el Ñeñe Hernández aportando unos dineros a la campaña del presidente de la República por un afán que tenía el Centro Democrático de ganarle en La Guajira a la campaña de la Colombia Humana de Gustavo Petro, presidente. Que esta réplica de narcotraficantes comprando votos haya sucedido en otras partes del país, hay que investigarlo. Pero aquí aparece esas grabaciones, aparece el Ñeñe Hernández y después aparece la Fiscalía, el fiscal Barbosa, señalando y diciendo que presumiblemente también el Ñeñe Hernández habría aportado a la campaña de Gustavo Petro, y cuando uno ve y escucha la declaración, lo que aparece allí es prácticamente como si fuera el Ñeñe Hernández a comisionar homicidios en mineros que apoyaban la campaña de Gustavo Petro en La Guajira. Y efectivamente, cuando uno investiga, esos líderes mineros fueron amenazados en esa época. Y después aparece el escándalo de la vicepresidenta también pagando la fianza del hermano, pero como socio de lo que se ha conocido o de quien se ha conocido como Guillermo León Acevedo en los paramilitares alias Colmenares, y posteriormente, debido a esa capacidad de mimetizarse, conocido como alias Memo Fantasma. Dicho esto, Gustavo, doctor Petro, a esto pueden pretender, o uno ve que a esta lectura, entonces resulta que usted, por llevar al fondo de esta discusión, está polarizando el país, y uno ve hoy que entonces el tema es que por favor no peleen más, que estamos mamados de la pelea de Uribe y Petro, que no polaricen, que no odien más. ¿Qué hay? Este es otro ingrediente de la estrategia que hay detrás de esta estrategia. Sí, esto es otro protagonismo político, digamos, que corre en el país, que trata de ganar sobre la base de que la sociedad no se entere de estas cosas, de que no haya debate. Y si no hay debate, pues las cosas siguen igual. Así de simple. Hay una palabra muy famosa en el mundo, en la lengua española, que proviene realmente de Italia, que es el gato pardo. El gato pardo le decían así en Sicilia, en el sur de Italia, a los terratenientes, a los grandes propietarios de tierras. Y este personaje de una novela italiana es famoso, Gato Pardo, porque él logra olfatear la situación política de Italia, que se debatía entre profundizar una democracia o el fascismo, ni más ni menos, el fascismo de Mussolini. Y entonces se adecua a los tiempos, a los cambios, y va logrando que sobreaguar, digamos, en esas tormentas políticas, manteniendo la propiedad de la tierra, manteniendo la gran posesión terrateniente. A eso se le ha venido llamando el gatopardismo. Entonces Gato Pardo tenía la virtud de proponer cambios, pero que no servían para nada, así como raspar por acá y echarse un poquito de polvos a una situación ya profundamente corrupta y fascista, con la intención de verse como el portador del cambio, pero un cambio que era simplemente un barniz. Las cosas seguían igual. A eso se llama el gatopardismo. En Colombia hay muchos gatopardistas.
Personas generalmente de grandes ciudades, visten de corbata, a veces se ponen tenis y blue jean, a veces dejan el pelo largo para verse alternativos, etcétera, pero lo que están proponiendo en política es que el uribismo siga sin Uribe. O sea, Uribe, feo, gas, sáquenlo, pero mantener las mismas cosas que defendió Uribe y que es el uribismo. Porque es que el uribismo, y en esto en política hay que, Bogotá, que me ha dado esas lecciones políticas desafortunadas, la gente se guía por la persona, pero no logra ver detrás de la persona los intereses que representa, los proyectos que representan una parte de la sociedad con sus intereses. En Bogotá, por ejemplo, el interés predominante, el del gran poder, es el de los especuladores de la tierra, que tienden a expandir la ciudad con tal de que el precio de la tierra a los bordes vaya subiendo, y ellos son los dueños de eso, de la tierra. Entonces manejan la ciudad de tal manera que ellos amasan grandes fortunas, y el que Paganini es el que va viviendo cada vez más lejos de su lugar de trabajo a altos costos y alto sacrificio de su vida, de su familia. Los dueños del transporte son los dos grandes pulpos, y más los grandes contratistas, que a veces son los mismos. Entonces, digamos, un personaje puede salir en elecciones, los representa, bueno, la gente vota por él, lo hace elegir, va, se echa cuchillo a sí mismo, después se revienta la realidad y la gente cree que con sacar el personaje ya sacó el proyecto, y va y elige otro personaje que representa ese proyecto. Y eso es un grave error social, un grave error ciudadano, porque lo que hay que cambiar son los proyectos, pues obviamente con las personas, pero son los proyectos políticos. Pues Uribe puede en cualquier momento ya salir de la escena del país. Ya la gente no le cree, ya no tiene la misma capacidad de seducción a su proyecto autoritario y mafioso. Pero entonces lo van a sacar, porque el establecimiento, los grandes dueños de bancos, los grandes dueños de tierras, los dueños del poder ya lo ven incómodo, no les sirve, y quieren poner otra figura. Esa figura tiene que sonar diferente a Uribe. Y entonces allá aparecen los gatos pardos. ¿Pero para qué? Para seguir el mismo modelo de concentración violenta de la riqueza, que es lo que ha tenido Colombia durante décadas, incluso mucho antes de Uribe. Uribe es apenas un protagonista de eso, parcial, pero el gran sistema va mucho más de Uribe. Es un establecimiento sanguinario, antidemocrático profundamente. Ahí lo ven expresándose con toda su dignidad en la pandemia. Si nosotros queremos mantener eso, pues no hay nación, no hay posibilidad democrática, no hay posibilidad de paz, porque eso genera una y otra vez la violencia. La violencia es necesaria para ese sistema de concentración violenta de la riqueza, que eso no se puede hacer si no es con violencia, con sangre. Y el protagonista de eso ha sido Uribe en parte, pero no es el único. Entonces quieren sustituirlo. Y la estrategia electoral, que ya les funcionó un tanto con Duque. No, es que Duque es un buen muchacho, mire, ese señor no hace ningún mal. Es un muchacho que toca guitarra, es bacán, un bacán. Reprodujo el modelo de Uribe y mire cuántos muertos llevamos, cuánta sangre en el país y cuánta corrupción y podredumbre en el país, tanta desesperanza, porque sigue y mantiene lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Vivir del petróleo y del carbón hasta que se les desploma en el mundo, como le habíamos advertido, pero no, se piensa que es que nosotros somos los brutos del paseo, y entonces esos progresistas no piensan el mundo. Pues mire, se despeñó completamente, y a partir de ese despeñadero se llevó toda la economía colombiana, y cuánta gente quebrada, cuántas industrias cerradas, cuántas vidas y esperanzas cercenadas, cuántos millones de trabajadores hoy en las calles o en sus casas encerrados ya sin trabajo, en el desempleo. Ese es el producto de eso. Fue anunciado, hay que advertirlo porque lo dijimos. Pero esas son las circunstancias. Todo el bacán no iba a hacer eso, pues el bacán lo hizo. Los industriales de textiles le llevaban a sus trabajadores obligados a votar por
por Duque, hoy están quebrados. Y no por la pandemia, sino porque Duque les abrió las importaciones de los lavaderos, de las importaciones, porque son lavaderos de dólares. Y así sucesivamente. Entonces, digamos, ese modelo quiere seguir, pero ya sin Uribe. Porque ya Uribe no sirve. Ya saben que él no va a ganar las próximas elecciones con sus amigotes, sino, o amigotas, sino que quieren un recambio. Entonces, que aparezca hoy como muy diferenciado de Uribe, pero que al final va a implementar la misma política. Que si lo ponemos en términos globales, pues es el neoliberalismo, pero es un neoliberalismo especial. Es una inundación. El neoliberalismo se define como la inundación del mercado en toda la existencia y los vericuetos de la vida humana, pero es que aquí no es propiamente un mercado, sino mafia. La inundación de las mafias sobre todos los vericuetos de la existencia del ser humano, en la salud, en la educación, en el amor, en la religión. En la religión hay lavadero de dólares, un poco de iglesias que no son ciertas y de pastores falsos. Obviamente, en todo este tema de la minería, del extractivismo, del oro, del petróleo, del carbón, digamos, una enfermedad que lleva a la destrucción del país. Lo está matando, digamos. Es una autodestrucción como sociedad. Y yo lo que propongo es que cambiemos eso, cambiemos de rumbo. Y no estamos proponiendo, y de ahí la falsedad de esos discursos de la extrema, de los extremos, no estamos proponiendo el socialismo. ¿Cuántos de esos socialistas que los criticaban precisamente porque no estamos proponiendo el socialismo, sino la democracia, hoy están diciendo que no jueguen a la polarización y quieren es apoyar un gato pardo, llamándose ahora de centro?